Eso es importante nosotros comprender y entender, especialmente como parte de las autoridades de la institución, entender estos cambios para nosotros hacer esos ajustes o adaptaciones curriculares para poder aplicar en el aula de clases. Y no simplemente dejar el currículo en macro, de acuerdo a lo que nos dice el Ministerio de Educación, y pues lógicamente eso es lo que vamos a visualizar en las instituciones, sino hacer nuestros ajustes de acuerdo a la visión y la misión de nuestra institución sobre la base de lo que nosotros necesitamos construir ese cambio de la sociedad. No sé si alguien más tiene alguna inquietud, por favor. Sí, por favor, Freddy. Por favor, Freddy. La mano, por favor. Está apagado el micrófono. Sí, por favor, estaba Freddy alzando la mano. ¿Alguna inquietud? Como mala señal, maestro. Quizás la tiene levantada, pero Ok, no sé si alguien más tiene alguna inquietud, por favor. Sino para compartir y poder seguir avanzando dentro del análisis que estamos desarrollando. Ok, ahora vamos a ver los pasos esenciales que se debe considerar. Para estos pasos, Frida Díaz Barriga, dentro de sus lineamientos del currículo, establece que principalmente debemos tener los fundamentos del proyecto curricular. Miren, aquí estamos ya dando una nueva visión a mantener un proyecto que nosotros debemos tener. ¿Qué es lo que pretende la sociedad con nuestros estudiantes? ¿Qué pretende la sociedad con los bachilleres? ¿Cuál es el requerimiento de nuestra sociedad? Igual con la parte universitaria, ¿qué es lo que se pretende? Especialmente mantener una organización y una estructuración del currículo y la evaluación curricular continua. Igual que Taylor nos manifestaba que es importante la evaluación, acá nos dice que la evaluación es continua. Y esto es lo que nosotros evidenciamos en nuestra aula de clases. Debemos establecer un proyecto curricular que sea a corto, mediano y largo plazo, que se mantenga una secuencia del currículo para nosotros poder evidenciar que lo que en realidad en cierta época lo planificamos, sí lograron los frutos que la institución estaba en este momento planteándose. ¿Cuáles son esos requerimientos del perfil de nuestros alumnos que van a salir? Y esta es la secuencia del proceso educativo. ¿Cuál es el perfil de la educación inicial, educación media, educación básica y educación superior? Para que exista la secuencia de qué es lo que nosotros necesitamos de hacer. Aquí voy a hacer un paréntesis como experiencia de la semana anterior que estuvimos nosotros realizando las evaluaciones académicas a nuestros aspirantes, futuros alumnos en el ámbito militar, tanto de la licenciatura en ciencia aeronáutica como de las tecnologías, tanto la tecnología superior universitaria en infantería aérea como la tecnología superior universitaria en ciencias militares aeronáuticas. En este ámbito, sorpresa que teníamos notas sobre 10 puntos. La calificación acá en Ecuador es sobre 20 puntos. La nota mínima de aprobación es de 14 sobre 20 de una asignatura, tanto en el colegio como en la parte universitaria. Pero esos promedios, en donde estaban la parte de matemáticas, física, comunicación oral y escrita y el tema del inglés, con notas incluso de 2, de 1 hasta de 0. Entonces hicimos nosotros un análisis que estamos recién viendo los resultados de los alumnos que estuvieron en los últimos 3 años de bachillerato, que estuvieron ellos de manera virtual. ¿Y cuál fue ese proceso de aprendizaje? Acá en Ecuador existió una limitación como política del Ministerio de Educación que la mayor parte de estudiantes no pueden perder el año lectivo, que tienen que aprobar y tienen que aprobar. Entonces, eso estamos viendo nosotros los resultados 3 años después de la pandemia 2000, 2021, 2022, los resultados en un proceso de ingreso a una de las carreras.
que nosotros evaluamos. Promedios que tuvimos que bajarnos a 7 para una carrera y para la otra a 9 puntos, para que puedan ingresar el número de aspirantes que necesitamos a las carreras. Y es lo que nos manifiesta aquí Frida Barriga. Debemos delimitar ese perfil de egreso. Debemos realizar esa evaluación curricular continua y sobre todo debemos tener una estructuración del currículo. Entonces, ¿cuál vamos a hacer nuestro plan de mejora y plan de acción para tratar de minimizar el impacto con lo que los estudiantes están ingresando con esos conocimientos? Estamos realizando una preparación académica que, de acuerdo a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología acá en Ecuador, que maneja lo que es la educación superior, ¿sí? Establecer la fase de nivelación, que la ley de nivelaciones lo establece. Pero nosotros vamos a llamar una fase de preparación académica, con el objetivo de minimizar este divorcio que existe entre todos los estudiantes de los diferentes colegios del Ecuador, con el objetivo de estandarizar esos conocimientos y tratar que en el momento que inicie la carrera, en el mes de septiembre, la carrera de licenciatura, pues tengan los conocimientos básicos para poder abordar las asignaturas que conciernen en nuestro ámbito de la parte militar y parte aeronáutica. Si esto realizamos en el contexto general de las diferentes carreras, igual la semana anterior se desarrollaron los exámenes de ingreso, que se llama acá en Ecuador la parte académica, el año anterior se llamaba el transformar, no sé si alguien de ustedes lo escuchó, conoce a qué significa el transformar, más o menos es como las pruebas saber que tienen allá en Colombia, que miden los conocimientos con lo que cuentan en determinados momentos los bachilleres. Eso nos permite a nosotros establecer con lo que nos manifiesta Frida Díaz Barrigas, que el currículo es un proyecto, tiene un perfil, una estructuración y sobre todo debemos tener una evaluación curricular continua de nuestro proceso. A esto vamos nosotros a establecer las propuestas curriculares. Propuestas curriculares partiendo desde una metodología clásica, una metodología sistémica y una metodología crítica. Esto desde la parte tecnológico como de la parte sociocrítica. Diferentes autores que tenemos desde la metodología clásica como es Taylor, Taba, Johnson, y desde la parte sistémica Arredondo, Arnaz, y desde la parte crítica Steinhaus, reconceptualizaciones dentro de los diferentes criterios, que las propuestas curriculares en sus debidos momentos se utilizaron y se fueron aplicando al aula de clases. Pero si nosotros realizamos hoy un análisis de toda esta evolución de la parte curricular, posiblemente ciertos contextos que establecieron los autores en sus épocas, posiblemente necesitamos nosotros retomarlos. Retomarlos por ciertas consideraciones que debemos tener claro que en la parte educativa el proceso curricular también tiene sus altos y bajos. Tienen esos aspectos que vienen a reconstruirse, a reanalizarse y sobre todo a replanificarse el proceso de educación. Posiblemente hoy con la situación que estamos viviendo, tanto los países de Sudamérica, Colombia, Ecuador, que estamos viviendo por la parte vecinal, que se vivió igual con Venezuela, con la emigración de diferentes familias, de diferentes centros educativos que vinieron, que se establecieron, y de cómo esto también alteró la educación. En ese momento se tuvo que hacer ajustes y adaptaciones curriculares. Aquí es muy importante poder poner el contexto y como ejemplo, igual nosotros como Fuerzas Armadas tenemos las unidades educativas, los liceos navales y los colegios militares de las tres fuerzas en el Ecuador. Estas unidades educativas tienen los alumnos que ingresan desde los 4 años de inicial hasta el bachillerato que están saliendo y lógicamente se enlazan con la parte universitaria. Los vacíos que se están presentando y los ajustes que constantemente se tienen que hacer los directivos a través de los rectores, vicerrectores, tienen que hacer esos cambios para ver qué es lo que necesitamos nosotros como adaptaciones o ajustes curriculares para esos niños que vienen en diferentes contextos, que existe una migración de las familias y de los propios niños hacia nuestros planteles y tratar de nosotros mantener el mismo equilibrio de la parte académica que necesitamos dar en las aulas de clases. A esto es importante nosotros también establecer lo que nos manifiesta César Coll y Frida Díaz Barrigas dentro de su parte metodológica. Por ejemplo, la parte constructivista que nosotros
igual ustedes lo deben conocer, ya lo deben haber planteado y topado, a lo mejor en el pregrado y también en alguna de las otras materias del doctorado o de la maestría que han de haber cursado ustedes. Y la parte de la metodología dialéctica, ¿sí? Que establecen estos autores de cómo vamos a reconstruir ese currículo, cómo nosotros vamos a tener esos lineamientos para establecer ese aprendizaje significativo y sobre todo la base de la necesidad de la sociedad que necesitamos construir. Aportes desde la parte clásica, sistémica y crítica, que principalmente establece mantener diagnóstico de necesidades, lo que acabamos de conversar hace un rato. La relación escuela-sociedad. ¿Qué es lo que la sociedad requiere y qué es lo que la escuela necesita articular en las aulas de clases? Establecer ese perfil de egreso, la preparación de nuestros docentes, la evaluación curricular externa e interna. Se opone a enfoques tecnológicos y psicológicos dentro de su desarrollo. Estos aspectos son importantes analizarlos de manera general y sobre todo cuando alguien de ustedes lo quiera aterrizar a una de sus tesis, un análisis curricular de alguna institución educativa en la que ustedes se encuentren, pues necesitamos tener este abordaje sobre cómo evolucionó, cómo fue plasmándose estos diferentes contextos, en este caso la parte clásica, sistémica y crítica del aula de clases, y cómo nuestros docentes están preparados. A raíz de la pandemia, cuando comenzó más o menos en marzo del 2020, nuestros docentes, nosotros estuvimos preparados para abordar estos cambios, estos traspasos de la parte curricular, de la parte metodológica y didáctica del aula y sobre todo la parte de la evaluación. Posiblemente sí, posiblemente no, pero son aspectos que necesitamos nosotros ir contextualizando. Por favor, alguien me está alzando la mano si me ayuda. Sí, por favor, como dos personas que están alzando la mano. Alguien que tenga algún, por favor. Sí, por favor. Bueno, alguien más que tenga alguna inquietud, por favor. No sé si es de aquí. Sí, sí, sí le escuchamos, por favor. Sí, correcto. Por favor. Sí, por favor.
Sí, muchas gracias por sus observaciones. Sí, y Sari, por favor, está alzando la mano. Buenas noches, profe, y a todos los compañeros. Bueno, con base a lo que estaba hablando el compañero Freddy. Freddy era el que estaba hablando, no recuerdo el nombre. Eh, Said, perdón. Acá en Montería, algunos colegios, eh, su trabajo curricular, su trabajo en el aula, todo el proceso que tienen de enseñanza-aprendizaje, lo basan en sacar buenos promedios, buenos resultados en las pruebas. O sea, trabajan en función a las pruebas, como quien dice. Entonces, ¿qué se está haciendo? Que no debería ser porque eso va en contra de la teoría que usted estaba mencionando, profe, que las escuelas deben estar apuntando a otros tipos de competencias, pero acá se está trabajando en función a unas pruebas, a unos resultados, porque después salen los colegios tachados, que subiste, que bajaste, y entonces los colegios deben estar subiendo cada año. ¿Qué se ha hecho? Eh, Analizando esos resultados de las pruebas, eh, igual se está aplicando valor para avanzar, que aunque digamos que es una estrategia, en sí es una prueba. Entonces, esos planes esas mallas curriculares se están articulando con esas competencias que evalúa el IFES, ¿sí? Porque es que el IFES manda una y el ministerio tiene otra, como los estándares, los DBA, pero el IFES tiene otros, entonces hay que alinearlo con lo del IFES para que los estudiantes tengan un mejor resultado en esas pruebas. Entonces, pues, como instituciones educativas, nos estamos como desenfocando más que todo en lo que realmente debería ser el trabajo educativo con los estudiantes, en la formación que debería darse a los estudiantes y no estar solamente pensando en unos resultados. Lamentablemente se está haciendo. Listo, profesor, lo que quería decir. Sí, muchas gracias por lo que nos comparten los dos compañeros, pues esa es la realidad. Acá en Ecuador también se vive la misma realidad, pero nosotros siempre tenemos que tener de vista lo que es la parte teórica del currículo. A lo mejor el día de mañana, más tarde, pues con el avanzar del tiempo tengamos nosotros la oportunidad de estar al frente de las instituciones o ser parte del ministerio y podamos realizar esos cambios. Lastimosamente ya son políticas y lineamientos de gobierno que vienen establecidas para poder desarrollar. Aquí en Ecuador en el 2014 se eliminó lo que era el bachillerato técnico, que salían con diferentes especialidades, y se generó el bachillerato unificado. 7 años más tarde realizan la evaluación y la necesidad del Ecuador, de la sociedad, es que salgan con un bachillerato técnico. Entonces, ¿en base a qué estudio en el 2014 realizaron ese cambio? Y ahora, años más tarde, nuevamente se requiere el cambio para poder egresar a lo que teníamos en años anteriores. A este mismo escenario, nosotros teníamos el examen transformar, que les preguntaba a ustedes si que era algo similar a lo que realizan. Este examen transformar, pues tienen que rendir o tenían que rendir los estudiantes previo a aceptar un cupo en una carrera determinada, con ciertos puntajes que se establecen para cada una de las carreras. Esta evaluación realiza desde la parte de personalidad, la parte de razonamiento, la parte de abstracción como proceso de evaluación. Y lógicamente, 2 años duró este proceso y ahora como política de gobierno lo retira a esta evaluación y las universidades tienen que tomar el examen académico de ingreso a cada una de las carreras. Sí, por favor, nuevamente está alzando la mano. Si me ayuda con el nombre, está solamente como ciencia, dibujo y música. No, no, tranquilo, no, no se preocupe por molestar nomás. Sí, por favor, Said.
Sí, gracias a ellos. Pues ese es el reflejo nuestro que tenemos a nivel de Sudamérica que se está planteando. Y sí, Isidoro, por favor. Isidoro, por favor, si nos ayuda, que levantó la mano. Sí, profe, al micrófono. Sí, profe, pues, hablando desde acá de Itagüí, Itagüí, municipio de Antioquia, el municipio tiene un programa de PREIPES que prepara a los estudiantes para la preparación de las pruebas, o sea, la aplicación de la prueba como tal. Pero entonces eso viene directamente del Estado, porque cuando pasan pues las pruebas, salen los resultados, directamente se mira qué colegio tiene mejor puntaje. Entonces prácticamente uno ve los rectores pendientes a qué colegio quedó el mejor puntaje, porque ellos les dan unas prebendas también a raíz de esos resultados. Ese currículo pues se enfoca directamente a la preparación de los estudiantes para un mejor resultado en las pruebas. Entonces no se mira de pronto el colegio que, como estamos hablando, que aplique de pronto que el estudiante realmente tenga la tranquilidad, que de pronto uno directamente pues no esa parte social. Se mira, pero más bien como poco, más bien como en teoría, pero realmente lo que se aplica o lo que se busca es subir ese puntaje. Entonces eso se ve también a nivel nacional, no solamente municipal. Uno mira que tal colegio, muy alto en las pruebas CIFES, está ahí ciertas prebendas. Qué bueno sería que pronto, pues, y con el tiempo se fueran también mirando todo, como se dice, una formación integral, desde las mallas curriculares, mirar cómo se le puede enfocar también la parte social. Pero en sí todo se basa en la prueba, teniendo en cuenta también que unas pruebas PISA que son internacionales. El mismo estado dirá, hombre, Colombia está en tal lugar en pruebas PISA. Entonces todo eso se va mirando. Y eso viene como en cascada. Entonces sí, sería pues importante el tema del currículo, enfocarlo directamente a las necesidades directamente del estudiante. Eso es como el aporte, profe. Muy amable, Marisol, por favor. Ah, muy buenas noches para todos. Sí, realmente pues lo que se puede observar, podríamos decir que hasta desafortunado porque las necesidades que tenemos como sociedad deben apuntar a unos objetivos de la educación, ¿sí? Como dice el compañero, la formación integral, los valores inicialmente, las competencias ciudadanas y por supuesto todo el tema disciplinar. Entonces, a veces vemos cómo eso, en los que los maestros trabajamos fuertemente día a día en la cotidianidad con los estudiantes, dista un poco y de ese objetivo que tienen esas pruebas de medir a los estudiantes, a los docentes, a las instituciones con un número, que son acertados en el sentido de que se alcanzan algunas competencias que son medibles, pueden sacarse estadísticas, análisis y que sirven para revisar ciertas competencias que desarrollo han tenido. Pero pues, digamos, en esas pruebas es un poco triste revisar que no se evalúan las áreas como las artes, la educación física, bueno, miles de muchas cosas que desarrollan los estudiantes en su día a día. Y pues desafortunadamente pues salen esas tablas en donde las mejores instituciones solamente pues tienen un puntaje y pues si vemos a profundidad qué hacen para llegar allá, pues hacen un entrenamiento previo, se enfocan en contestar esa prueba, se enfocan en simulacros, eh, siendo que pues lo más importante en la educación es la transformación social y pues ahí en esos dos puntos tan distantes tenemos que movernos nosotros como instituciones educativas. Sí, muchas gracias. Ese es el reflejo nuestro que lo tenemos en nuestro país, en nuestra institución que estamos desarrollando. Por eso es la invitación a la reflexión. En algún momento hemos de tener la oportunidad y debemos estar preparados para esos cambios. Es como la parte del andinista cuando va acumulando en su mochila todos los recursos que necesita para hacer cumbre, para hacer el asalto de la cumbre. Igualmente nosotros tenemos que irnos preparando, acumulando esos conocimientos con esas bases teóricas para algún momento que vamos a tener la oportunidad de estar al frente de las instituciones por abordar esos cambios. Y dentro de eso voy a continuar con la presentación
para ir analizando lo que teníamos previsto, y eso es lo que vamos a topar en la siguiente lámina, en donde se establecen estos aportes, especialmente la parte psicologística y dialéctica, las bases en el aspecto cognitivo en general y especialmente la parte heurística, integral y holística, la conformación de un todo en el ser humano. Y eso es importante porque nos va a permitir tener dos enfoques en la formación profesional, la especialista y la integral generalista. La primera especializada desde la parte temprana, pocas posibilidades de movilización profesional, formación en los roles de especializados, baja posibilidad de readaptación profesional, menor lugar a la formación básica, orientado al presente, egresado es un producto terminado, el individuo en el contexto de mercado. Esa es la parte de la especialista. En cambio, la parte integral y generalista, la formación polivalente, mayor posibilidad de movilidad, formación amplia, elevadas posibilidades de readaptación profesional, mayor formación básica, orientado al futuro, egresado es un producto por terminar, la preparación continúa, la preparación continua sigue en camino dentro de la formación, el individuo en el contexto de la sociedad. Esta forma integral, esta forma holística que necesitamos es ese nuevo escenario de construcción hacia un futuro, hacia un nuevo horizonte con nuevos requerimientos, nuevas necesidades de nuestra población y qué es lo que nosotros como docentes podemos retroalimentar a esos cambios. Las tendencias que son muy importantes dentro del diseño curricular, la formación de productores del perfil amplio, organización de procesos con una concepción integradora, la formación desde el proceso profesional, aplicación de métodos científicos, proyectos empresariales, de la multidisciplinaridad a la interdisciplinaridad y a la transdisciplinaridad, participación continua, periodicidad en el aprendizaje y la autonomía, personalización en los procesos. De estas tendencias, me imagino que alguien en sus instituciones sí, desarrollan la parte de proyectos desde tempranas edades que les enseñan a los niños a construir sus proyectos, a establecer esos proyectos desde la parte de crecimiento, desde la parte de la ecología, desde la parte del ecosistema y de la parte humanística que necesitamos construir esos procesos que sean de emprendimiento, que sean innovadores y que tengan ese enfoque empresarial de construir. Y esos proyectos son los que nos van a permitir aterrizar sobre los requerimientos a futuro que necesitamos dentro de la parte de la sociedad. Especialmente esto es importante como base de los diferentes autores que plantean las tendencias actuales en el diseño curricular. En continuación con la lámina anterior, la participación del estudiante en el currículo. Mi pregunta es, ¿cuántas veces el comité estudiantil ha participado en la actualización del currículo en nuestras instituciones? Las salidas interbásicas de bachillerato superior, preparación al manejo de la información, la utilización de la información como una educación virtual, el desarrollo de una educación ambiental que estábamos conversando hace un rato. ¿En qué parte de estos puntos los estudiantes han participado en la actualización del diseño curricular desde las nuevas tendencias que se van construyendo en el quehacer educativo, como lo establece la UNESCO del OR desde el 2000, desde el 96, con los saberes, el saber hacer, el saber ser, el saber aprender y el saber convivir. Estos cuatro son los que nos va a permitir a nosotros hoy, en la actualidad, igual establecer esos nuevos cambios, porque a veces nosotros interiorizamos que el estudiante tiene que saber hacer, pero nos olvidamos del ser y del saber convivir, que es importante dentro de la sociedad para poder nosotros recontribuir a lo que requiere y esos cambios. Y eso es lo que nos establece especialmente en la planificación, como parte de un proceso que está orientado al futuro, como parte de objetivos que requiere el uso de recursos, que encierra la realización de actividades y que comprenden el uso de procedimientos. La construcción planificada de un currículo que nosotros debemos ir evaluando de manera permanente, de manera integral y sobre todo de manera minuciosa, qué es lo que estamos aportando a la sociedad, qué estamos contribuyendo a la sociedad y qué es lo que esperamos de nuestra institución en el futuro. Lógicamente que establece la definición
de este proceso, que es planificar un proceso cuyo punto de partida son los objetivos de la organización, de la institución, la visión y la misión, que conllevan al uso de recursos materiales y humanos, que somos nosotros parte del recurso humano en el aula de clases, sin olvidar la parte didáctica de los materiales que necesitamos, los recursos para poder realizar esa transposición del conocimiento, esa transposición didáctica desde la experiencia, desde la experticia hacia la práctica con nuestros estudiantes. Los procedimientos y sobre todo qué se concreta en las actividades a realizar una prospectiva. Esta prospectiva, cómo nosotros estamos orientando a los nuevos cambios que se avecinan. ¿Qué pasará con la tecnología en el 2030? ¿Nuestros estudiantes estarán preparados para esos cambios? Nosotros como docentes estamos preparados para esos escenarios. Como les decía, ya vivimos la pandemia y estuvimos dentro de ese cambio del currículo, de un cambio normal a un cambio desde el ciberespacio, como dice Siemens, a un currículo desde la virtualidad. Entonces, ¿cómo realizamos esos cambios y esos abordajes? ¿Cuáles son las experiencias que nosotros hemos acumulado de estos cambios y cómo hemos aterrizado al aula de clases? Aquí están los campos, del diseño curricular. El campo de estudio, los contenidos de cultura, la planificación desde la parte macro, meso y microcurricular. El contexto macro son los lineamientos que establecen el ministerio, las autoridades, la parte micro que conjuga directamente con las áreas de conocimiento, la parte de docencia y de planificación de la institución y la parte micro. Ya el sílabus dentro del aula de clases con cada uno de los docentes. Esta parte de macro, meso y microcurricular partiendo desde la carrera como la parte de nivel, las áreas o disciplinas que nosotros necesitamos comprender y entender y las asignaturas. Nosotros como docentes estamos siendo parte de este proceso o simplemente llegamos. Yo soy dueño de matemáticas, yo soy dueño de las diferentes asignaturas, comunicación, lenguaje, etcétera, etcétera. Me encierro en el aula de clases, transmito la asignatura y se acabó. O estamos interiorizando con el resto de docentes en las diferentes áreas o disciplinas sobre una carrera. Esa carrera sea para la parte inicial, media o superior. ¿Cómo está esta parte curricular? ¿Cómo está ese escenario de lo microcurrículo, de la asignatura, de los temas, capítulos, unidades didácticas en nuestra aula de clases? ¿Y cómo nosotros estamos evaluando estos escenarios? El proceso de diseño curricular, la elaboración, la ejecución y la evaluación lo realizamos de manera conjunta con los requerimientos a través de los padres de familia de la sociedad, con las autoridades, con los docentes y con nuestros estudiantes para nosotros poder cristalizar los nuevos conocimientos a los estudiantes. Elementos a tener en cuenta en un proceso de planificación curricular. Primero, características de la época en la que nosotros estamos. Condiciones socioeconómicas de nuestros estudiantes, de nuestros docentes y políticas del país que se establecen. La regularidad de los profesores, el desarrollo y la historicidad. ¿Cuánta movilidad existe entre los docentes? ¿Cuánta renovación de los docentes hemos tenido en los últimos años? ¿Cuáles son los modelos psicológicos de aprendizaje? ¿Cuáles son los modelos pedagógicos de formación? ¿Cuáles son las tendencias del diseño curricular? ¿Qué experiencias de avance en este campo vamos a tener, vamos a experimentar y vamos a aplicar? Miren, estas temáticas de forma general, estas líneas que estamos mencionando, son las que nosotros debemos analizar. Por ejemplo, alguien que ustedes quiera irse por una tesis sobre los modelos psicológicos del aprendizaje y pedagógicos en las situaciones actuales post pandemia que se van desarrollando, sobre una virtualidad que se vio. Otro tema sobre las nuevas tendencias del currículo que pueden ser aterrizadas del aula de clases desde la parte del aprendizaje como modelo pedagógico. El proceso de evaluación. Podemos tener un sinnúmero de líneas de investigación que se van abriendo dentro de la parte de currículo. No sé si hasta ahí tenemos alguna inquietud, por favor, para poder ir cerrando lo que teníamos preparado para el día de hoy sobre el análisis especialmente de estos autores, de cómo abordan, cómo lo contextualizan, cómo lo visualizan al currículo desde sus diferentes épocas. Y si realizamos un barrido a modo de conclusión, podemos decir que lo que ellos vivieron, nuevamente necesitamos nosotros vivir, nuevamente necesitamos realizar ese análisis
desde la sociedad qué es lo que necesita y eso aterrizar al aula de clase a través del currículo, orientado sobre todo en el ser humano, sin descuidar que el estudiante es un ser humano en el que nosotros estamos retroalimentando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, por favor, Luis. Luis, si me escucha, por favor. Sí, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, correcto, por favor. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches con todos y todas. No, como usted estaba pidiendo, como ya para hacer cierre, yo sí quería aportar algo. Es que el punto de la pandemia fue un punto de inflexión para la educación, y no solo para la educación, para muchos ámbitos de la vida humana. Pero exclusivamente en este tema que los atañe, que es la educación y el currículo, lo que se tiene que ver es que vienen cambios en posibles escenarios que no están tan ciertos, o sea, que son escenarios inciertos. Es posible que se repita otra pandemia, por ahí dicen que puede repetir. Bill Gates lo está prediciendo, no sé. Pero lo importante es que tenemos que tener en cuenta es que no se puede continuar con el mismo currículo y con las mismas prácticas escolares antes de pandemia. Se presenta actualmente una fractura entre los discursos, las prácticas y los actores de la educación, e incluso dentro de la misma crisis que estamos viendo en el otro módulo que se complementa con el suyo, que es esta crisis que está dando la modernidad y la posmodernidad. Esto afecta a muchos ámbitos, afecta el pensamiento, afecta la cultura, afecta las relaciones entre personas, y esto tiene que dar una nueva oportunidad a la sociedad actual para que aprenda. Y otra cosa importante, que ya dentro del currículo hay que comenzar a ver a los medios y a la tecnología como parte integrante de la cultura. Ya tiene que entrar en que los artefactos y los medios y la tecnología y las TIC ya son parte de una condición cultural. No es algo ajeno, no es algo extraño. Y así el currículo, que va a ser nuevo y que tiene que romper con el pasado, tiene que comenzarlo a mirar, comenzarlo a aceptar para los diseños, para las evaluaciones, para las valoraciones a nivel curricular de cualquier estamento educativo y cualquier nivel de educación en el mundo. Entonces, yo diría, como para mí, a manera de conclusión, es que no podemos renunciar a tener una capacidad para aprender de lo nuevo y de lo incierto, bajo ciertas condiciones, obviamente, que están mediadas por la cultura. Es lo que avisoro para un nuevo currículo. Gracias. Sí, muchas gracias. Y sobre todo, lo que usted acaba de mencionar es pues ahí lo que viene, un nuevo enfoque, que apareció especialmente con fuerza con la pandemia, sí, el enfoque desde la virtualidad, la conectividad, que Siemens ya lo estableció desde más o menos por el 2000, que establece esos nuevos cambios. Y es lo que nosotros debemos tener presentes, sin olvidar que la parte tecnológica está en todo momento. Las aulas virtuales, tenemos nosotros dentro de nuestras propias aulas de manera presencial, y sobre todo, aquí debemos hacer un quiebre, que no todas las instituciones están preparados para abordar eso. Instituciones que están lejanos a la realidad, instituciones unidocentes. Entonces también debemos nosotros tener presente esos escenarios como perspectivas sobre mi institución, qué es lo que requiero para el currículo. Por favor, ¿alguien más que tenga alguna inquietud?
Sí, muy amable por las palabras del contexto que nosotros estamos abordando en la actualidad. Son las vivencias que estamos pasando en nuestras aulas de clases. Como docentes, en cualquiera de los niveles que estamos presentes, estamos viviendo esos cambios, estamos viviendo esas necesidades de hacer un ajuste curricular. Los diferentes países están a gritos pidiendo nuevas políticas de lineamiento de la educación. Lo está viviendo Colombia, lo estamos viviendo acá en Ecuador. Esos cambios radicales que necesitamos hacer, especialmente en el tema del bachillerato, que no estamos generando ningún valor hacia las necesidades de la sociedad. Simplemente son cambios que de nuestras perspectivas, con los estudios, la preparación, el aprendizaje, son los que nos van a permitir en su determinado momento realizar esos cambios, cambiar esos patrones de comportamiento sobre las necesidades que la sociedad requiere. Y es ahí donde nosotros debemos ingresar con todo este conocimiento teórico a través de la praxis, de interiorizar en el aula de clases sobre una necesidad que es la base de la sociedad. Es lo que necesitamos ir transformando, ir construyendo, y lógicamente para eso nos estamos preparando. No sé si alguien más tiene alguna inquietud, por favor, alguna interrogante. Sí, por favor. Profe, es más bien como enfocado al tema que tenemos que entregar un trabajo que es el ensayo argumentativo sobre los enfoques curriculares. En ese caso, pues hay como libertad para nosotros coger más que todo el documento que tenemos ahí, o amplía más enfoque, ¿cierto? Más que todo basado en el documento que tenemos. Y la otra parte sí está en cuanto al cuadro comparativo. Cuadro comparativo que es ya de los modelos educativos. Entonces, pues como sería directamente basado en el documento, o ampliar pues toda la cantidad, esa comparación entre más modelos, aparte de los que hay allí en ese documento. Sí, sobre el ensayo argumentativo de los enfoques curriculares, es pues coger usted un enfoque desde toda la teoría que existe y posiblemente articular ese enfoque del que se está utilizando en mi institución y sobre esa base hacer la construcción. Y en referencia igualmente a lo que establece el punto 2 del cuadro comparativo de los modelos educativos, pues qué modelos existen, qué modelo tiene mi institución y cómo podría abordarse ese modelo. O sea, recuerden que lo que vamos a hacer es en relación a la institución en la que ustedes se encuentran, para ver si en realidad lo que estamos implementando, lo que se está desarrollando en mi institución, está pegado a la parte teórica conceptual de lo que nos establece el currículo. Muchas gracias, profe. Sí, correcto. Sí, así es. Ese es el objetivo. Ese es el trabajito, hacer una reflexión de nuestra institución versus la teoría. Ese es el valor que incluso nos va a nutrir a ustedes en cada institución, les va a permitir tener otra visión y otra perspectiva. Ese es el objetivo al que se pretende al finalizar, que ustedes tengan otra concepción desde la teoría a la praxis en su institución. No sé si alguien más tiene alguna interrogante, si no, para ir cerrando, yo me comprometo más noche habilitarles ya las tareas para que ustedes puedan seguir subiendo y de esa manera poder seguir avanzando. Igualmente, el próximo lunes les invito a la misma hora para poder continuar con la tercera parte que tenemos previsto y pues de esa manera ir avanzando dentro de la asignatura. Si no tenemos más inquietudes, muchas gracias por su atención. Profe, una inquietud. Sí, por favor. Sí, bueno, aparte de que va a colocar en los campos donde vamos a descargar, nos gustaría que nos dejara con la debida anticipación, por lo menos un día o 24 horas del link de acceso, porque estamos, listo, sí. Estamos sobre la carrera y entonces hoy me conecté desde el carro cuando vi el correo, pero bueno. Sí, es que como ya conversamos, sí, como conversamos en el primer encuentro que por el festivo del día de ayer no nos conectábamos el lunes, quedamos ya el día martes a las 7. Entonces simplemente yo les mandé el link y no hay ningún problema, yo les mando un día con anticipación el link, pero ya acordamos que el próximo encuentro es el lunes a las 7. Gracias. Sí, señor. Sí, entonces una feliz noche y estamos conversando. Cuídense, por favor.